Vamos a tomarnos unos minutos para analizar la cuestión económica, a ver cómo están las cosas planteadas, y vamos a saludar a un amigo que siempre, todos los meses, junto con Pablo Guido, nos entrega en el GPS esta suerte de relevamiento de los datos más interesantes, más atractivos de la economía a nivel regional y a nivel país, en realidad, desde una perspectiva regional. Es Juan Manuel Morales. Juan, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Agustín soy. Muchas gracias por llamar. Por favor. Bueno, contanos cuáles son no los datos relevados, sino las conclusiones a las que ustedes pudieron arribar observando estas últimas 4 semanas, de acuerdo a distintas variables que siempre van monitoreando de manera continua y permanente, Juan. Sí, mirá, Agustín, el último informe GPS que hicimos con Pablo Guido, como vos bien decías, no está enfocado específicamente a la coyuntura. Si querés después obviamente podemos hablar, pero si no está enfocado a un problema estructural que tiene Argentina, ¿no? Lo que hicimos fue, claro, exactamente, tiene que ver con el gasto público. Bueno, pero el gasto público es lo que incide que tengamos la coyuntura actual. Exactamente, por eso digo que es un problema estructural, no necesariamente algo que pasó en las últimas 4 semanas, sino que ya venimos arrastrando hace más de 10 años por lo menos, ¿no? Y en ese sentido lo que hemos hecho fue comparar, digamos, a 73 países de ingresos bajos y medios, ¿no? Y cuál era, digamos, la relación que existía entre el crecimiento del gasto público y el crecimiento económico, ¿no? Y básicamente durante los años del 2009 al 2019, no tomamos el 2020 porque fue un año, digamos, muy atípico por el tema de la pandemia. Y lo que pudimos relevar es que, una relación muy clara entre el crecimiento económico y el bajo entre el crecimiento del gasto público y el bajo desempeño del crecimiento económico. Es decir, que los países que tienen alto gasto público resignan crecimiento económico. Mira, nosotros del informe relevamos 73 países, como te decía. Eso es, digamos, si vos tomás dicho por la ONU, digamos, el reconocimiento a 193 países, cubrimos casi el 40% de los países que existen en el mundo. Y lo que nos dimos cuenta es justamente eso. Si vos tomás, por ejemplo, el 25% de los países que más gastan, crecieron en promedio 2,2% por año. Y si tomás el 25% de los países que menos gastan, o sea, que menos gasta el Estado, ¿no? Que menos gasto público tienen, el crecimiento promedio de entre los años 2009 y 2019 fue del 5,4%. Es decir, que los países que tienen gasto público más bajo crecieron 2,5 veces lo que crecieron los países con gasto público más alto, es decir, los que tienen estados que despilfarran más. Y si ahora, ¿por qué la ponderación de despilfarro como sinónimo de gasto público, Juan? Bueno, porque creemos que no hay un buen gasto público en cuanto a la calidad. Mirá, si vos te fijás, por ejemplo, en uno de los estudios que hizo el BID en el 2018, Argentina es uno de los países que peor gasta, ¿no? Y esto tiene que ver con la ineficiencia técnica del gasto público. El BID la calculaba en el año 2018 en 7 puntos del PBI, y que básicamente se explicaba por 3 factores. Primero, había un despilfarro en lo que tiene que ver con los empleados públicos, que no hablaba justamente de un exceso de empleados públicos, que sí creemos que lo hay, pero sino lo que hablaba es lo siguiente, es decir, bueno, si vos tenés un trabajo en lo privado y en lo público, un trabajo bastante similar, en el público se paga más salario, tiene un nivel de salario más alto que en el sector privado. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, hace muy poquito salió un informe de jefatura de gabinete donde los salarios públicos son en promedio más altos que los salarios privados. Después, lo que hablaba este informe también del BID, de la ineficiencia técnica del gasto público, tiene que ver con la falta de transparencia en las licitaciones públicas, ¿no? En muchas veces licitaciones directas, compras directas del Estado, incluso en licitaciones que no se hacen de manera transparente, y ahí se iba un poco de gasto público, de ineficiencia, ¿no? Y por el último, tenía que ver con la asignación eficiente de los subsidios, es decir, que muchas veces
se le otorga subsidios a beneficiarios que no lo necesitarían realmente. Este podría ser el caso, no sé, en un departamento en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, donde se le esté subsidiando el gas o la energía cuando los propietarios podrían pagarlo tranquilamente, ¿no? Entonces, si vos sumás esas tres patas, digamos, en Argentina da que el gobierno tiene una ineficiencia técnica del gasto público que equivale a 7 puntos del Producto Bruto Interno. El promedio de ineficiencia técnica en Latinoamérica es del 4%, ¿no? Del 4% del producto. Por eso hablamos de ineficiencia del gasto público. Muchas veces los países que, como ya les decía, gastan más, terminan, digamos, afectando el crecimiento económico, y eso se ve muy claramente en Argentina. Por ejemplo, si vos tomás los últimos 30, 40 años, te parás, por ejemplo, en 1980 hasta la actualidad, el gasto público promedio en relación al PBI fue del 30%. Pero ¿qué pasa? ¿Cuánto está hoy? De acuerdo a las últimas estimaciones del Ministerio de Economía, está en 47% del Producto Bruto Interno. Es decir, que ha crecido exponencialmente, sobre todo a partir del año 2008, 2009, y si vos te pones a pensar, a partir de que se inició esa subida fenomenal del gasto público, la economía de Argentina dejó de crecer. Hace 10 años que Argentina no crece, ¿no? Sí, creo que esto por ahí lo hemos hablado, que la economía argentina hace como un serrucho, donde un año crece, un año no crece, un año crece, un año no crece. Ahora, bueno, hacía 3 años que no iba a crecer y ahora sí va a dar un rebote, pero si vos tomás de punta a punta, hace 10 años que Argentina no crece. Y esto tiene que ver que, ¿por qué? Porque un exceso del gasto público implica un exceso de las fuentes de financiamiento que tiene el Estado. Y esto implica que muchas veces la economía, el sector privado pierda competitividad. ¿Qué me refiero con abuso de las fuentes de financiamiento que tiene el Estado? Bueno, me refiero a un abuso o un exceso en la presión tributaria. Eso, si vos lo hablás con cualquier comerciante, con cualquier dueño de pyme, con cualquier emprendedor, te lo va a decir, y las estadísticas lo confirman, digamos, la presión tributaria en Argentina es mucho más alta que cualquier país de Latinoamérica en promedio. El Estado, a su vez, cuando gasta mucho y lo financia con emisión monetaria, esto implica inflación, esto implica y la inflación, bueno, que no se pueda planificar la economía, los países que tienen inflaciones por encima del 20% no crecen y genera un montón de distorsiones para la economía. Y por el otro lado, otra manera de financiar el gigantesco gasto público que tiene el Estado es a través de la deuda. Y si vos te pones a ver, bueno, Argentina tiene un fenomenal problema de la deuda, justamente renegoció con acreedores hace un año, pero todavía le queda pendiente lo del FMI. Hablamos, ¿te acordás cuando Argentina lo habían calificado el índice SSMI como país standalone, es decir, ni siquiera es de frontera, no está en los índices internacionales y tiene un gran problema de acceso al crédito, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos y pudimos corroborar empíricamente en ese estudio es que los países que tienen más alto gasto público crecen mucho menos que los países que tienen gasto público más bajos, más moderados, y bueno, más o menos esas son las conclusiones empíricas, y de acuerdo a lo que nosotros, a lo que recién te hacía referencia, claro, ¿no? De este alto gasto público implica un abuso de los medios de financiamiento del Estado, y eso carcome la competitividad del sector privado. ¿Por qué pensar que una sociedad como la Argentina, fuertemente tensionada por estas cuestiones, puede la clase política o la dirigencia política aminorar la incidencia del gasto público con esquemas de revalidación de títulos cada 2 años, por ejemplo, procesos selectivos cada 2 años, y en donde hay que rendir cuentas precisamente a aquellos sectores que son, en términos cuantitativos, numerosos, recibiendo asignaciones, recibiendo partidas, recibiendo planes, recibiendo algún tipo de asistencia, ayuda o prerrogativa por parte del mismo Estado, Juan? Sí, yo lo que creo que la clase política argentina tiene fobia a hacer las reformas estructurales que tiene que hacer. Vos fijate, y te lo muestra un poco la historia nuestra, vos fijate, Rodrigazo explotó porque no se quisieron hacer las reformas. La hiperinflación de Alfonsín explotó porque no se quisieron hacer las reformas. Menem fue un presidente que sí encaró reformas estructurales y más allá de con sus pros y sus contras, con sus deficiencias, el país tuvo una tasa de crecimiento muy alta en los 90. Pero vos fijate, De la Rúa fue una persona que no quiso encarar reformas
y al final le echó a Ricardo López Murphy, que era un ministro de Economía que estuvo 15 días encerrado en una oficina con expertos para generar un plan económico sostenible. No tuvo respaldo político de Ricardo López Murphy porque de la Rúa no quiso hacer las reformas y al final la convertibilidad terminó estallando y generando 50% de pobres, digamos, un mal muchísimo mayor que lo que implicaba hacer las reformas y un costo político que de la Rúa se terminó yendo. Y si vos te pones a pensar, Macri terminó perdiendo la última elección por no querer hacer las reformas. Es decir, y este gobierno se niega sistemáticamente a hacer las reformas y esperan algún milagro. Yo creo que la clase política argentina tiene fobia a hacer las reformas y lo que termina pasando es que, digamos, las crisis después terminan explotando. Lo que hay que entender es que si el Lo que pasa es que hablar de reforma y hablar de ajuste parece políticamente incorrecto. Ese es el punto, sí. Juan. Sí, eso es cierto. Es piantavotos, digamos, no. ¿Quién te vota? Decir, vamos a reformular el Estado, vamos a achicar todo el gasto público. No, por supuesto. O sea, todas estas reformas se tienen que dar en un marco que a su vez generen crecimiento. O sea, reformas integrales que, por ejemplo, a medida que el Estado se achica, el sector privado vaya creciendo y tome recursos que del Estado quedan ociosos, ¿verdad? O sea, lo que hay que entender, en otras palabras, porque yo comprendo y sí comparto lo que vos decías, que los políticos, digamos, esquivan a hablar de ajuste, de baja del gasto público. Lo que hay que entender es que las reformas, cuando no se encaran, y si el ajuste no lo hace el gobierno y no lo hace planificadamente, el ajuste lo hace el mercado, ¿no? O sea, porque, digamos, por no hacer el ajuste, hoy tenés, medido por el propio Estado, por el propio gobierno, pobreza multidimensional del 50% de la población. Tenés el 60-70% de los chicos menores de 18 años que son pobres. Tenés el salario mínimo medido en dólares más bajo de los últimos 13 o 14 años. Entonces, en realidad, nosotros no nos damos cuenta, no queremos, la clase política no quiere hablar de reformas, pero sin embargo el ajuste se está haciendo permanentemente y no nos estamos dando cuenta. No nos estamos dando cuenta que cada vez vivimos peor, que el sector privado hace 10 años que no genera empleo genuino, que tenemos jubilaciones miserables porque tenemos un sistema previsional que está completamente quebrado. Entonces, me parece que también es hora que de la clase política se empiecen a charlar estos temas y se intente también educar a la gente para que la gente también se dé cuenta y empiece a demandar los propios votantes cuáles son las reformas que hay que hacer. Porque lo cierto es que si la gente no entiende cuáles son los cambios necesarios para Argentina, el político no lo va a hacer nunca, porque el político caza votos, ¿no? Entonces, si a la gente dice me gusta el amarillo, el político va a decir a mí me gusta el amarillo. Si la gente dice a mí me gusta el celeste, el político va a decir a mí me gusta el celeste. Entonces, el político únicamente va a hacer las reformas cuando la gente exija las reformas y se dé cuenta que hay que hacer las reformas estructurales. ¿Eso quiere decir que la Argentina no está madura como para las reformas estas las que estás planteando entonces? Y puede ser que en parte no, porque si vos te pones a pensar y ves que no sé, Cristina, el kirchnerismo mide 30%, tiene una intención de voto del 30%, con el desastre, el empobrecimiento que han llevado a cabo, no sé si no está madura, pero por lo menos entiendo que la gente no castiga con su voto los resultados, o no vota teniendo en cuenta los pésimos resultados en materia económica, social que han ocurrido, ¿no? No estoy diciendo que lo de Macri haya sido fantástico, me parece que había un muy mal plan económico, que no era consistente en el tiempo, había una política monetaria y una fiscal que no iban de la mano, que no, parecía políticas económicas de dos planes diferentes, y bueno, eso también terminó estallando. Pero digo, me parece que la gente, por lo menos en el promedio, no sé si no lo ve, pero al menos pareciera ser que no lo demanda, ¿no? Claro. Juan, muchísimas gracias por esta gentileza, por estos minutos, muy amable. No, por favor, Agustín, cuando quieras. Muchas gracias por el llamado. Un abrazo grande. Otro.